La limpieza y el dragado del río es la principal prioridad del Partido Popular en Quinto. Su candidato Cristian Jasso tiene claro que debe ser una de las grandes actuaciones en los próximos años para mantener una de las principales actividades económicas de la localidad, como la huerta y la agricultura. Los seguros ya no nos cubren, porque cada vez que viene una avenida ordinaria nos pilla como si fuera una extraordinaria. Entonces, son muchos aportes económicos y los agricultores y los ganaderos del municipio ya no están dispuestos a poner más dinero. Entonces, con lo que conlleva es la desaparición de explotaciones agrícolas y ganaderas. La gente no quiere invertir ya, la gente joven no se quiere meter, entonces pues tenderá esto a desaparecer. Atraer nuevas empresas e inversiones que creen empleo es otro de los pilares del programa del PP para el Ayuntamiento de Quinto. El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, valora el paso adelante de Cristian Jasso para solucionar los problemas de sus vecinos. Siempre insistiendo en preocupaciones reales y en problemas concretos. Nos ha estado hablando de vivienda, nos ha estado hablando de proyectos emprendedores y empresariales que asienten población, que permita a la gente que quiera vivir en su pueblo que se quede a vivir en su pueblo. Hemos estado hablando de la limpieza del río Ebro, de dragados en puntos concretos. Cristian Jasso ha estado arropado por el eurodiputado popular Esteban González Pons, quien ha comprometido su apoyo al dragado del río y ha conocido el problema de falta de vivienda en esta localidad, que impide que los jóvenes puedan quedarse a vivir. Es el compromiso de alguien que conoce el problema porque lo padece y porque sabe de muchos amigos suyos que ya no están en Quinto porque no encontraron una vivienda a su alcance. Yo no sé lo que se puede hacer desde fuera. Pedro Sánchez simplemente creo que no hará nada. Pero sí sé lo que Cristian puede hacer en Quinto por la vivienda a los jóvenes. Después de recorrer las principales calles de Quinto, Celma y González Pons han visitado uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad, como el Museo de las Momias, inaugurado desde hace 5 años tras descubrir numerosos enterramientos en la iglesia de la Asunción.